Gracias, muchísimas gracias a Diana nuevamente por acompañarnos. Si recién nos estás mirando y todavía no has visto ninguna sesión de Llamas y Ni Llamas del taller de Diana, pues te invito a que puedas entrar a la página web, que puedas leer un poco sobre Diana también, y bajo pues maestros vas a ver en el perfil de Diana los videos que ella ha compartido de este taller para que puedas ponerte al día. La verdad que ha sido un taller maravilloso que nos ha conmovido mucho y sobre todo pues nos da esta nueva visión un poco más amplia sobre estos conceptos, estos códigos eh, de, de ser, de conducta, que nos ayudan tanto en este maravilloso camino llamado Escuela de Vida. Así que muchísimas gracias, Diana, gracias. Gracias a ti, Ori, y a toda la comunidad de Global Mindfulness Group. Y gracias a ustedes. Vamos a tomar un segundo, pausar para meternos en el espacio de esta enseñanza que compartimos juntos. Quiero comenzar esta sesión por dar gracias a todos los maestros de todo tiempo que han permitido a estas enseñanzas de llegar hasta hoy día, hasta nosotros. Abrir el corazón y la mente para ponernos en este estado de curiosidad que nos permite, que nos acompaña en el aprender. Oh. Oh. Namaste. Como las otras sesiones existen en archivo y uno puede consultarles, no voy a pasar mucho tiempo hoy día para revisar lo que ya hemos hecho y estoy suponiendo y solamente suponiendo que los que están aquí hoy día con nosotros ya han estado por las otras sesiones. Entonces, para colocarnos, para ubicarnos hoy día, les acuerdo que estamos en este sistema de 8 miembros, que es el Ashtanga, no la lineaje o el estilo de Ashtanga Yoga de Patabai Joyce, pero Ashtanga en el sentido de sistema progresivo de aprender y ir como iniciado o discípulo hacia la autorrealización y el autoconocimiento. Sabemos que los Yoga Sutras de Patanjali, 195 u 198 aforismos, depende de con quién habla uno,
son como estos honguitos que ponemos en el agua y sale de esta pequeñita frase o dos frases toda la enseñanza que tiene dentro. Y hoy día estamos viendo los últimos dos de llamas. Brahmacharya, el control de sentidos en cuanto al comportamiento o el deseo sexual, y aparigraha, que es el apego, y vamos a ver eso un poco más tarde, el apego a las cosas, al estado de tal o tal, y eso lo veremos, pero podemos pensar en el agripajaja como el desapego de manera general. Entonces, comenzamos con Brahmacharya, que lleva el nombre de Brahma, la primera deidad o principio de la triada hindú, el creador. Y hablamos de la idea de castidad o de abstinencia, lo que significaba en ese entonces y lo que significa ahora y hoy en día, y lo que significa ese tema de Brahmacharya dentro del contexto de la comunidad espiritual o el orden social y por qué. Entonces, vamos a dar un espacio alrededor de este concepto, Brahmacharya, sabiendo que hasta la revolución sexual en el mundo occidental y todavía en muchos países y culturas de todo el mundo, la castidad era algo a lo que solo se esperaba que se adhieran los hombres y mujeres de una orden religiosa, como los sacerdotes o las monjas. De manera más general, una mujer era, y en algunos casos se espera que sea virgen, todavía en el momento del matrimonio, o el sexo se limitaba a la procreación. Todavía hay estos pensamientos, estas prácticas en ciertas culturas o cultos religiosos. Para preparar esta sesión, me puse en comunicación con un amigo y compañero maestro que se llama Sundar Balasubramanian. Es un doctor en biología en Carolina del Sur, que actualmente está realizando investigaciones médicas sobre las aplicaciones clínicas y los beneficios del pranayama y el canto sobre la salud. Sundar es del sur de la India y se crió como parte del sistema Gurukula, donde uno ingresa al estudio del yoga por un periodo de 12 años. En el norte de India, este ingreso era disponible solo a los hombres. Al discutir este y otros textos indios antiguos, explica las importantes diferencias culturales entre las actitudes del norte del país, y donde las actitudes hacia las mujeres son todavía muy conservadoras y para muchos casi al revés, es decir, el acceso a la educación por las mujeres, un poco lo que estamos viendo hoy en día en el país de Afganistán, en donde las mujeres ya están cortadas de una educación pública. En el sur, las mujeres podían practicar yoga, tenían acceso a la educación y podían estudiar yoga e incluso convertirse a una vida monástica en el sistema de yoga,
ser monjas, maestras, académicas. Y me dijo Sundar que hasta ahora quedan clase de la poesía mística o religiosa escrito por estas poetas femeninas y que tienen más de 1000 años. El sistema de castas tradicional en la India separa todavía en ciertos casos a las clases primero en la élite y sobre todo en la norte, eso era brahmacharya como un clase social y todos los demás. Después de la separación, después venía la separación de castas y eso era más general. Según Sundar, en la tradición de Siddha Yoga, las mujeres eran muy bien consideradas y tenían un lugar dentro de este sistema espiritual. Y la idea de abstinencia o continencia en lo que a los santos se refería era calmar las oscilaciones de la mente y reconfortar la mente, canalizar esa energía hacia actividades superiores o centros de chakras superiores que elevarían la frecuencia del cuerpo. Entonces, estamos viendo que no es algo como un castigo, pero más bien una elección. No es decir, el sexo es malo, pero hay energías en el deseo que al canalizarlos se pueden utilizar para ir en otras partes, en otras zonas, hacia esta idea de autorrealización, sabiendo que estas oscilaciones de la mente van estorbando esas aguas que habíamos hablado la semana pasada. En este sentido, perseguir al deseo sexual lo mantenía en los chakras inferiores. Y sí, tomado al pie de la letra, como yo, no siendo india, brahmacharya hoy en día muchas veces está traducido o comprendido cuando lo tomamos literalmente en el sentido de abstinencia sexual o castidad. Entonces me pregunté, me hice la pregunta, ¿con qué frecuencia nosotros, los seres humanos de hoy en día, pensamos al sexo? Un estudio clínico que leí informó que los hombres tienen alrededor de 35 pensamientos sexuales al día. Y quiero decir también que hay estudios que dicen que tenemos pensamientos o deseos sexuales todos los 5 segundos. Esto me parece quizás más, en una medida más interesante. Y que los hombres que tienen más o menos 35 pensamientos, las mujeres tienen más o menos la mitad, 18. Se probó pensar en el sexo junto como pensar en la comida y pensar a dormir, a el tiempo de reposo. Y la cantidad de pensamientos sexuales que tenemos por día estuvo estadísticamente en consonancia con la cantidad de pensamientos que los hombres y las mujeres también tienen sobre qué vamos a comer, la comida, sueño, dormir. Y todos estos pensamientos, porque me dije, bueno, ok, sexo, comida, beber, dormir, self-care. ¿Y dónde está controlado esto en el sistema del ser humano?
Y todo está controlado, todos estos temas o estos empujos o deseos están controlados por la glándula hipotálamo, parte del sistema endocrino, que puede estar equilibrada o desequilibrada y puede ser afectado por el estrés, el trauma, a través de eventos pasados u actuales y afectado por factores internos como esta relación que tengo con el subconsciente, yo misma, o externos, las relaciones armoniosas o no que puedo tener en mi vida con los otros. Cuando el sistema hormonal está, vamos a decir, apagado, puede dar lugar a una mayor ansiedad y estrés, lo que lleva a trastornos obsesivos compulsivos, en inglés obsessive compulsive disorder, en donde vamos a repetir cosas, actos, gestos, comportamientos para bajar ese nivel de ansiedad que uno puede sentir crecer en uno. Y esas estrategias o comportamientos pueden incluir los comportamientos como la obsesión sexual, que es una preocupación excesiva por fantasías sexuales, impulsos, comportamientos que son difíciles a controlar y que causan aún más angustia o impactan de manera muy negativa el salud, el trabajo, las relaciones y otras partes de la vida. Entonces, sabiendo todo esto, Brahmacharya, como parte de un sistema ético y código de conducta dentro del sistema yógico, nos dice que en nuestro camino hacia la autorrealización, nos está diciendo que no debemos pensar en el sexo o que no debemos actuar según nuestros impulsos sexuales, ambos o ninguno. Y esto es el estudio, son las preguntas que yogis o estudiantes hoy día tenemos que contemplar. Si nos fijamos en el contexto de los textos, cuando fueron escritos, la relación entre hombres y mujeres y que incluso tuvo acceso a estas enseñanzas, es posible que en ese momento esto estuviera siendo escrito principalmente por los hombres, porque acuérdense que en muchas partes estas enseñanzas fueron accesibles que por el grupo Brahmacharya y los demás no tenían acceso para evitar problemas. Y lo habíamos hablado un poco estas últimas 2 semanas, que sea una constitución de gobierno o el charter de una asociación. Hay este código que dice, bueno, estamos aquí pensando en lo que queremos crear, una sociedad, un país, un gobierno, un grupo. ¿Cuáles van a ser las reglas, las leyes que queremos imponer ahora, viendo hacia más lejos en el futuro, para anticipar los problemas que ya podemos ver en nuestra sociedad? Entonces, creo que estos códigos fueron por los momentos duros de la vida. ¿Qué pasa cuando estamos en una confusión? Entonces, para en esa época evitar problemas ligados a la infidelidad, a la violación,
a la violencia sexual, incesto o demás, era mejor, más fácil esquivar la bala y simplemente prohibirlo. Hoy día estaba leyendo, no sé, creo, es en India, pero no sé en qué parte de India. Hubo una mujer en abril de este año, 2021, que fue violada por 11 hombres. Una joven, 18 años, porque hubo un movimiento social tan revuelto por lo que todavía está pasando en ese país. La violencia todavía contra la mujer. La corte y los jueces estaban obligados a dar una pena, pero es una pena menos fuerte que una pena de tomar droga, por ejemplo. Es decir, que todavía existen en este país y en los textos antiguos, ancianos, actitudes hacia la mujer que son todavía súper violentos. Entonces, en este sistema, sabiendo lo difícil cambiar las leyes o las actitudes o los comportamientos, dijeron, mira, en este sistema, para evitarlo todo, vamos a canalizar una mirada reciente al abuso sexual dentro de las filas clericales de la Iglesia Católica, puede darnos una idea de si reprimir nuestra sexualidad es saludable o dañino. Es con los pensamientos que como ser humanos producimos de manera constante, diaria, es una parte que tenemos que cortar o ver en otro contexto. Y si volvemos a un punto que planteé en la sesión de la semana pasada sobre por qué se redactó este código de conducta, sabemos que para evitar abordando, en este caso, los impulsos que los humanos tenemos desde que estamos en el planeta. Confusión, ansiedad, drama, en algunos casos, estos impulsos que no están, no bloqueados, pero controlados, puede hacer mucho daño y por muchas generaciones. El propósito de estar en un ashram o en un ciclo de medicina no es sobre todo conectarse con los otros, pero más bien estudiarse uno mismo. Por ejemplo, en Vipassana hay una abstinencia total de relación sexual con uno mismo o con los otros, para no perturbar, para no estorbar estas oscilaciones, para calmar esas aguas. Entonces, con este fin, ceder al paso, porque cuando estamos haciendo medicina con las plantas, por ejemplo, o trabajando en yoga, donde puede haber no solamente manera chakric de calmar las aguas, pero también de excitarlas. Uno puede leer ese impulso como este impulso sexual, le voy a dar una cara y eres tú. Y en esta proyección estamos imponiendo algo. Ceder al paso a los deseos e impulsos sexuales dentro de este contexto puede ser una distracción para uno mismo y para los demás.
Los SIDAs pueden con precisión láser detener las oscilaciones de la mente. La mente piensa y luego desde ese pensamiento se produce no solamente un camino neuroquímico, pero la acción que resulta. Entonces, controlar la mente es el método principal para controlar las oscilaciones. Y la quietud de la mente es lo que todos queremos hacer, por lo que los pranayamas son específicos para los diferentes chakras. Les invito a pensar ustedes si es cierto lo que dicen las estadísticas. Uno, no, es decir, 2 de cada 4 mujeres, irrespectivo de edad, de casto, de educación, de puesto social, han conocido, han experimentado un abuso sexual. Es decir, que si somos 4, estadísticamente 2, la mitad, habrá tenido algo. ¿Cómo hoy en día qué hacemos para manejar? Y no solamente para nosotros, pero para el futuro de yoga, el futuro de esta tradición, de esta práctica. Y me parece que una de las cosas en lo cual tenemos que ver es que en los impulsos hay una gratificación inmediata por esos impulsos sexuales que existen hoy día por medio digital. Hay, que lo sepan o no, la industria de la pornografía ha sido uno de los más grandes cuentos de éxito en el modelo de éxito business. Hace más de 15 años estaba hablando con un director de un hotel de lujo y estuvimos hablando de cómo introducir un canal de música clásica en los cuartos, en las habitaciones de los huéspedes. Y me dijo, mira, es una idea muy linda, pero la verdad, cuando la gente viene aquí, lo que les interesa, lo que se vende más, son los vídeos pornográficos. Es ahí donde ganamos dinero. Para los jóvenes, ¿qué es este acceso? Uno estaba diciendo, un académico estaba diciendo, con lo que damos a nuestros hijos y hijas, lo podemos dar tradiciones, valores y esto. Pero cuando le damos un teléfono digital, pueden acceder a todo el abuso sexual y todo lo que pasa imaginable. Les hablo de esto no para cortar el teléfono, pero para decir que la actitud quiero imponer en mi comportamiento hacia el otro.
cómo no tratar el otro como objeto, como mi objeto, cómo no tratarme como objeto de otra persona. Cuando todo en la sociedad nos está diciendo que somos objetos y en el mundo digital nosotros somos, nuestra información es lo que está vendido por las grandes sociedades digitales. Entonces, no les estoy diciendo hoy día lo que tienen que decidir alrededor de Brahmacharya, en su cama, en su pareja, en su vida. Solamente estoy diciendo, es importante pensar a el deseo y cómo nos colocamos en ese deseo. Y creo que es muy útil. Y ahí viene el poder de las otras llamas. Si estoy tratando con un impulso, un deseo sexual, ¿puedo aplicar la no violencia, ahimsa, asteya, el no robar, la dignidad? ¿O la elección del otro? Cuando estoy viendo Brahmacharya, ¿cómo puedo yo hoy en día, que tenga la edad que tenga yo, 61 años, o que tenga alguien a 20 años, o a 15 años, o a 40 años? ¿Cómo puedo yo, siguiendo este camino, saber en qué momento esos impulsos sexuales no son verdaderamente un deseo de conexión contigo a través de la expresión creativa de nuestra sexualidad que se encuentra, pero una estrategia para reducir la ansiedad que existe en mí? Les había hablado de estos comportamientos, estas estrategias que podemos escoger cuando nerviosos. Y acuérdense que en la glándula hipotálamo que produce estos, que está lanzando estos diferentes mensajeros químicos, es importante ver antes de que ya estoy en hijack, ya me han kidnapado, no es una palabra, pero estoy inventando, mis hormonas, calmar antemano. El doctor Bruce Lipton, un poco como Joey Dispenza, es científico epigenético. Y sé que en esta plataforma ya hemos hablado de eso, pero les recuerdo el día que en estos centros, cuando siento subir una ansiedad, lo que va a pasar es que mi conciencia tome un golpe y voy a ir en la parte la más lenta, la más anciana, la más arcaica de mi cerebro, que se puso, que se hizo, que se creó cuando era muy chiquita.
nosotros, si el cerebro hubiera tomado su tamaño real al nacimiento, nosotros no pudiéramos pasar por el canal del útero. Entonces somos, creo, la sola especie mamífera que al llegar al mundo no somos operacionales para nada, porque el cerebro todavía no está desarrollado. Entonces, en ese momento somos somos totalmente dependientes de los que nos rodean, los madres, los padres, los ñaños, ñañas. Y la naturaleza hizo algo de tan brillante, es decir, de darnos una frecuencia a ese momento de nuestra vida, de nuestra niñez, infancia, haciendo que la frecuencia del cerebro era de 4 Hertz. Hay medidas y los 4 Hertz son súper lentos. Entonces, eso nos permite, en tanto ser humano, un bebé, tomar todo lo que nos da, todo lo que está alrededor, sin ninguna discriminación, porque no tenemos esa capacidad, solamente de recibir. Y esos patrones y esa información, al recibirlo, se ilumina en tiempo de estrés. Con la misma falta de discriminación que tuve de bebé, en momentos de estrés, esta parte y esta información subconsciente se va lanzando y produce una emoción, un sentimiento, susto u otra. Y lo que pasa es, esto va como una flecha. Disculpen. Esto va. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. À bientôt. Esta flecha va y va tocando las diferentes glándulas. Y esas glándulas van a botar esta neuroquímica. El hipotálamo afecta el tiroide, que afecta los surrenal, los adrenal glands, y esto va afectando el nivel de cortisol en la sangre. Y cuando ya ha llegado a ese punto, ya salió la flecha, ya salió el tren de la estación. Y ya en ese proceso es muy, muy difícil pararlo, parar los impulsos, parar la violencia, parar el comportamiento inadecuado. Y en ese momento la sangre vuelve o devuelve del corazón, de los órganos, hacia las partes más allá, más lejanas, para correr, para evitar, para esquivar. No podemos practicar los yamas y niyamas en momentos de estrés.
Y lo que quiero decir por eso es, los tenemos que practicar en los momentos en los cuales las aguas son más calmas, para aprender, aprender, aprender. Y cuando pega el huracán, ya todo está preparado. Entonces, brahmacharya, si lo estoy viendo en el contexto de estas otras llamas, lo puedo traer no de un sistema arcaico con actitudes que todavía me convienen o no me convienen, pero los puedo transportar a este día y decir, ok, ¿cómo puedo manejar y ver esto? Esto nos lleva al quinto punto, al quinto llama, que es Agripajaja. Agripajaja está descrito como el desapego. El desapego al codicio que nos puede a veces manejar. El desapego en el sentido clásico indio del texto era la posesión o la falta de codicia por los asuntos materiales o mundanos. Y cuando miramos nuestra obsesión para poseer, se nos pide que vivamos con moderación, para contentarnos no con acumular o usar sin pensar los recursos comunes, ecológicos u otro. Es fácil ver cómo nuestra falta de atención a lo largo de los años y nuestro obsesivo deseo de acumular siempre más y más nos ha llevado a agotar nuestros recursos naturales hasta dañar la ecología por nuestro egocentrismo o la ignorancia de no pensar a los que vienen, los que son tras nosotros. Y esto robando a las nuevas generaciones. Y ahí estamos también en Astella. Sundar me contó que los indios, los santos en ese momento de la historia, habían identificado 3 apegos. El primero fue al terreno, land, la tierra. Acumular, 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 acumular. El segundo apego fue a el dinero. Tener, 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 generar, generar, generar. Y el tercero fue a las mujeres. Y en eso comprendemos este tema de sexo, de poseer mujer y mujer y mujer y mujer, hombre, 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 hombre. Y dijo que los santos habían identificado estos 3 lugares o zonas de codicia para ya comenzar a pensar a esta pregunta, este asunto de acumular más y más y más. Mi primer maestro espiritual, Kriyananda, nos habló de otras maneras de apego que toman formas mucho más sutiles. Hablaba de nuestros filtros y los prejuicios, pensando en lo que acabamos de hablar, esta caja negra, que es el black box del subconsciente que se produjo cuando mi mente estaba yendo con mucha dificultad
para que pueda coger lo máximo en mi infancia. Y ahora, como lo dijo muy bien Oli al principio de esta sesión, tenemos que reactualizar esa materia, pero con la discriminación espiritual que poseemos hoy en día, adultos. Kriyananda decía que nosotros tenemos en este llama pensar a nuestro apego al ego, a nuestra identidad. Yo no soy así, o soy siempre así. De vez en cuando puede ser prejuicios o ideas ya hechas, fijas, una cantidad de cosas, un cierto resultado, o una expectativa, o nuestra identidad, o nuestro estado, o nuestro poder, o la necesidad de tener razón a todo precio, o la necesidad de ganar. Se nos pide de que suavicemos estos apegos, de estas etiquetas que utilizamos y que metemos en esta forma que soy yo, olvidando que en este sistema la conciencia y energía es pura, no tiene forma, no tiene etiqueta, no tiene label. ¿Estás vacunada? Yo sí, yo no. ¿Cómo que votaste por él? Es un pendejo. Ay, no. Usted no comprende nada. Ve usted a qué punto. Yo soy vegetariana. Yo soy mujer. Yo soy rico. Yo soy pobre. Yo soy gay. Yo soy straight. Todas etiquetas nos están dividiendo. Y eso es el trabajo del ego que viene con sus tijeras tac, 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 para cortarnos de esta conciencia universal. Entonces el apego puede ser también a todas las identificaciones que podemos tener en nosotros. Y nos dijo algo muy interesante, dijo, ¿ustedes piensan que no tienen ningún apego? La verdad, lo piensan de veras. Y nos dijo, con bien de ustedes son padres, alzan la mano. De ahí se van las manos y dice, si alguien daña la reputación o el físico o la mente de cualquiera de sus hijos, verás que tienes apego. Estas ideas, familia, virtud, voluntad, tenemos que examinarlas todas y por la meditación, por la pranayama, por la práctica, este proceso de autoconocimiento nos va llevando progresivamente en este doloroso y fabuloso camino que es el autoconocimiento. Les quise decir una última cosa a este sujeto. Un día estaba hablando con una mujer, ¿no? Es una mujer preparada, como hubiera dicho mi abuelita.
una mujer que tiene una vida muy espléndida, muy exitosa, y su marido es un hombre de negocios muy, muy visible en nuestro mundo, mucho poder. Y así, hacía un año que no lo había visto. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Y me dice, yo bien, pero mi marido tuvo como un espanto medical y ahora tenemos que cambiar cosas, la dieta, el ejercicio, el estrés, todo eso. Y fueron a ver a alguien que nutricionista, pero hace muchas cosas también. Y se sienten con ella y ella obliga a todos sus clientes, antes de hacer sesión con ellos, un análisis de sangre que está triplemente filtrado en Norway. Y cuando decide tomar un cliente, ve el análisis para comprender más la historia que está contando el lado genético, los prejuicios genéticos, vamos a decir. Y ella dijo algo de súper interesante a esta mujer. Dijo, usted no tiene nada. Y dice, sí, pero mismo que mi marido tiene 15 años más que yo y, y yo no soy alguien que soy perezosa para nada, pero aún eso, aún su edad mayor, este hombre me hace tanto que me siento como no suficiente. Y la mujer, la terapeuta le dice, es normal. Y ella dice, ¿cómo eso? Ella dice, usted no tiene el código genético de más. Y ella dice, ¿qué? Y ella dice, leyendo tu carta y el de su marido sanguíneo, él tiene programado en su genético de siempre generar más, 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 más. Y tú no tienes ese mismo código genético. ¡Wow! Dijo ella. No sabes a qué punto eso me saca la culpabilidad que puedo sentir al lado de él, de pensar que no soy suficiente. Entonces, todo para decir, la ciencia epigenética todavía nos está aprendiendo mucho sobre cómo marcha el sistema nervioso, polyvagal theory, el cerebro. Y en 2500 o 3000 años hemos aprendido una cantidad. Me parece que hoy en día es importante incluir esa ciencia en nuestro estudio de yoga, de poder no rechazar, pero meter estas ideas universales y ancianas en un contexto moderno para darnos una idea cuando uno no ve bien, cuando no hay visibilidad, cuando viene la tempestad, el huracán, por haber practicado cómo hacer, qué ayuda más, qué ayuda menos, qué me ayuda a calmar las oscilaciones mentales y qué les pone más fuertes y más agresivas. Y así es esta noción de equilibrio. No en una estado de perfección última. Quizás lo vamos a realizar, lograr un día,
Pero hoy día, este día, en mi vida, en la suya, tratando con un poco más de conciencia y de confianza, encontrar ese equilibrio. Gracias, Diana.